¿Podemos ver lo de tamiz primero, por favor? A rayos. Todos pudieron mandar su cuestionario, ya me avisó esto. ¿O alguien no pudo? ¿Estamos todos? Sí. Ya con mandar solamente el cuestionario, ya usted tiene las respuestas, ¿verdad? Ya no es necesario volver a mandárselas o algo así, ¿cierto? No, yo acá las veo y ya lo califico, pero ahorita de todos modos lo vamos a comentar. Ok, gracias. Doctora, yo se lo envié a su correo porque el link que me había enviado me marcaba como error. Entonces se las envié a su correo mejor. ¿Quién habla? ¿Brenda? No, Michelle. Michelle. Ok. Ya. Sí, ya lo vi. Vale, Sí. gracias. Sí. Listo, doctora, ya se lo mandé. Ok, sí, ya. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, yo sí. Buenos días. Ok, entonces vamos a empezar a exponer de una vez. El tema es tamiz neonatal. Somos el equipo número 9. Estamos integrados por Vázquez Silva Edgar Eduardo, Zamora Lugo Alina Nicte y yo, que soy Zúñiga Porfirio David. En primer lugar, tenemos que tener claro a qué nos referimos con tamiz neonatal. En primer lugar, bueno, en medicina, a tamiz suele asociarse el significado de colar o filtrar en una población con el objeto de separar a los individuos que presentan alguna característica distinta a los demás. Puede ser llamado también escrutinio neonatal, cribado, tría o pesquisa. Muy bien. El tamiz neonatal se define entonces como un procedimiento que se realiza para descubrir a aquellos recién nacidos aparentemente sanos, pero que ya tienen una enfermedad que con el tiempo ocasionará daños graves de manera irreversible, antes de que ésta se manifieste, es decir, es preventiva. Entonces lo hacemos con la finalidad de poder dar un tratamiento que aminore o evite las consecuencias. Se realiza a través de un examen con gotas de sangre colectadas en un papel filtro especial. Pero bueno, este procedimiento como tal lo vamos a revisar un poquito más adelante. Ahorita vamos a centrarnos un poquito más en generalidades. La siguiente, por favor. Ahora, tenemos que tener en cuenta que hasta la fecha se han descrito más de 300 enfermedades metabólicas congénitas identificadas como errores innatos del metabolismo de, por ejemplo, los aminoácidos, ácidos orgánicos, hidratos de carbono y lípidos. Como tal, tienen su origen en mutaciones genéticas que originan disfunciones metabólicas de carácter específico. En general, esas se van a transmitir en un 95% a través de herencia autosómica recesiva y se habla de un 25% de que entonces un hijo manifieste la patología como tal. La siguiente, por favor. Ahora,
Entonces también tenemos que tener en cuenta que el tamiz neonatal se clasifica de acuerdo a las enfermedades o los parámetros que éste es capaz de evaluar, dividiéndolo principalmente en un tamiz neonatal básico o también referenciado como simple y un tamiz neonatal ampliado. El primero va a evaluar de 4 a 5 enfermedades, mientras que el segundo lo hace desde 20 hasta 67 enfermedades, dependiendo del laboratorio. Cabe mencionar que en México el tamiz neonatal es de carácter obligatorio según establecido en la norma 007 SSA 2 de 1993, donde también se menciona que este es un procedimiento obligatorio para la detección de hipotiroidismo congénito, ¿no? Entre otras normas que también respaldan la práctica obligatoria. Ahora, ¿qué enfermedades detecta al menos en el tamiz neonatal básico? Pues en primer lugar tenemos el hipotiroidismo congénito, que es la causa más frecuente de retraso mental o discapacidad intelectual prevenible en el niño. Se debe a una disminución congénita de la función biológica de las hormonas tiroideas, que puede ser ocasionada por una disminución de su producción a nivel hipotálamo-hipófisis, a nivel tiroideo, o bien por una falta en su transporte o resistencia a nivel tisular. La fenilcetonuria, que es la más frecuente de los trastornos metabólicos congénitos a nivel mundial. Esta va a ser causada por una alteración en la enzima fenilalanina hidroxilasa, provocando una acumulación de fenilalanina, lo que en general va a resultar dañino para el sistema nervioso, entre muchas otras manifestaciones. La galactosemia, que ya revisamos en clase, va a ser la acumulación del disacárido galactosa que va a estar presente en la leche y que se va a acumular en la sangre del bebé debido a una deficiencia en alguna de las 3 enzimas responsables del metabolismo de la galactosa. La siguiente, por favor. También tenemos la hiperplasia suprarrenal congénita, que va a cursar con alteraciones por la deficiencia primaria de la enzima 21-hidroxilasa, que en general va a provocar un desequilibrio hormonal con deficiencia de glucorticoides y mineralocorticoides, así como un incremento de la 17-alfa hidroprogesterona y también andrógenos. Es bastante reconocible debido a que provoca la pérdida de sal en algunos casos y, bueno, también distinguible porque provoca la virilización femenina. En el caso de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, es una enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X y va a estar caracterizada por una deficiencia de la enzima, bueno, como propiamente el nombre lo dice, deficiencia de glucosa 6-fosfatasa, que se va a encontrar en la membrana del eritrocito y va a ocasionar una anemia hemolítica en general. Es la deficiencia enzimática humana más común en el mundo, según algunas bibliografías. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, al menos eso fue en el neonatal, digo, en el básico. Hay TAMES que detectan un montón de enfermedades más. Como dije, depende básicamente de la cantidad que son capaces de evaluar. Pero esas son de las más importantes o las más recurrentes, o al menos así son señaladas en algunas guías de práctica clínica. Entonces, en base a esto, o con base a esto, ¿qué podemos inferir? Podemos inferir su importancia, ¿no? Entonces, muchas enfermedades tienen un periodo asintomático, y este periodo asintomático puede durar de días hasta décadas. El recién nacido puede tener un leve aumento de susceptibilidad a padecer una enfermedad, una alta predisposición o la conjunción necesaria y suficientes factores etiopatogénicos para cruzar hacia el umbral clínico. El objetivo de todo esto como tal es alcanzar un diagnóstico presintomático. Siguiente, por favor. Entonces, una nota, cabe mencionar que esto no es un diagnóstico como tal al 100%, sino que solamente ofrece una sospecha diagnóstica. En cuanto, por ejemplo, el TAMIS ofrezca un resultado que parezca sugerir la presencia de alguna patología, lo que hay que hacer es ampliar la investigación. ¿De acuerdo? Muy bien. Es útil para prevenir, al menos en el nivel básico, la discapacidad intelectual provocada por padecimientos como fenilcetonuria y hipotiroidismo congénito. La enfermedad hepática puede ser prevenida, también las cataratas o la septicemia, por ejemplo, en los casos de galactosemia. Podemos prevenir inmunodeficiencias y también trastornos de diferenciación sexual o síndrome de pérdida de sal, por ejemplo, en el caso de una hiperplasia suprarrenal congénita. La siguiente. Pero no nada más son las únicas cosas que podemos prevenir a través de la realización de este procedimiento,
sino que también podemos prevenir crisis agudas en las primeras semanas o meses de vida, por ejemplo en la variedad perdedora de sal de la hiperplasia suprarrenal congénita. También podemos prevenir cuadros sépticos o el síndrome de Reye, o la enfermedad de orina de jarabe de arce o MAPLE, así también como trastornos de la urea. Así es. Así pues, también trastornos neuromusculares, cardíacos o la muerte súbita, o el trastorno de carnitina y oxidación de ácidos grasos. Como dijimos también, inmunodeficiencias debido a defectos de adenosina de aminasa o de la biotinidasa, síndromes colestásicos en caso de galactosemia y problemas pulmonares y digestivos en casos de fibrosis quística, que bueno, en un momento cuando veamos ilio lo vamos a recordar. Bueno, ¿en qué consiste el tamiz neonatal? ¿Sí me escucho? Sí. Ok. Bueno, esta prueba se va a realizar idealmente entre el tercer y el quinto día de nacimiento. Se puede hacer hasta los 30 días de vida. En algunas literaturas también mencionan que hasta los 3 meses. Esta prueba es gratuita. Consiste en obtener de 4 a 6 gotas de sangre de los recién nacidos a través de una punción y recolectarlas en lo que es un papel filtro, que este se va a mandar a realizar posteriormente a laboratorios especializados. ¿A que sí? Disculpe, doctora, una pregunta. Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo también encontré que de 3 a 5 días, pero recuerdo que alguna vez, algún doctor me dijo que muchas veces cuando se cita a los papás después del nacimiento, ya no van. Entonces, sí, recuerdo que el doctor me había dicho que muchas veces lo hacen al nacimiento. Y bueno, yo también encontré que no se podía hacer antes de los 3 días porque muchas de las hormonas y todo lo que se medía estaba como en niveles altos en esos primeros 3 días. Pero ¿qué tan cierto es de que se pueda hacer desde el nacimiento? Normalmente, la norma sí dice que es hasta el tercer día y antes del séptimo día. Porque sí, por ejemplo, lo que es las hormonas tiroideas, cuando nace el bebé, en las primeras horas va a haber una elevación importante de la hormona estimulante, la TSH. Entonces, te va a dar a lo mejor falsos positivos y después de 48 horas ya se van a normalizar y obviamente pudieras tener errores. Otra, por ejemplo, para los niños con galactosemia, pues no es hasta que coman, ¿no? Hasta que tengan sus primeras tomas de leche para que pudieran tener alguna manifestación. Entonces, no se debe hacer. Antes sí se hacía. Allí la labor es mucho del personal de, por ejemplo, enfermería o trabajo social cuando el niño se va de alta después de que nace, de que le hagas ver la importancia de que acuda a la realización del tamiz neonatal. Aparte que es una labor de concientización a las familias, ¿no? Para que acudan. Normalmente sí lo hacen, ¿eh? Acuden a la realización del tamiz en ese periodo para que no tengamos errores. Antes muchos, yo me acuerdo cuando estaba en el servicio, no me acuerdo, cuando estaba inclusive en el internado, se decía que se hiciera hasta de muestra del cordón, ¿no? De ahí le aprovechabas para tomar el tamiz, lo cual pues se veía todo esto, ¿no? Que hubiera errores de falsos y entonces ya eso pues se quitó. Pero normalmente sí acuden los familiares con los bebés a la toma del tamiz. Ok, Y otra, gracias. perdón, y otra cosa que mencionó, ¿quién lo mencionó, David o Yo, doctora. Edgar? Sí. Que se puede tomar hasta los 3 meses de vida. ¿Qué opinan de eso? Yo había encontrado que hasta los 30 días. Yo encontré que hasta 2 semanas.
2 semanas. Pues es que ya si tan tardía el tratamiento, pues ya tendrían repercusiones en su salud los niños, ¿no? Ya no estaríamos detectando precozmente y evitando esto que queremos, ¿no? De que el niño desarrolle retraso mental. El niño que no se detecta, como ya lo dijeron, con hipotiroidismo, que es la primera causa prevenible de retraso mental, antes de los 2 meses de vida, el pronóstico intelectual es muy malo. Si es que no se muere, ¿verdad? Porque se puede morir por el hipotiroidismo. Pero si sobrevive se realiza un tamiz muy tardío o un diagnóstico muy tardío después de los 2 meses de vida, el pronóstico intelectual es de un retraso mental severo, ¿eh? Así severo que el paciente tiene alteración en el lenguaje de forma importante, y obviamente una discapacidad intelectual a futuro que va a depender del cuidado de otras personas, ¿no? Ni siquiera a veces para sus actividades básicas, ¿no? Siempre va a depender de alguien. Entonces eso lo tenemos que evitar, puesto que existe esta prueba para detectarlo oportunamente e implantar el tratamiento lo más pronto posible. Entonces, para fines de examen, es como lo dice la guía, es hasta 30 días de vida, ¿sale? Y lo ideal es ¿no? El periodo que ya comentaron, del tercero al quinto mes, al quinto día. Ok, doctora. Sigamos. La que sigue, por favor. Bueno, los lineamientos actuales, aquí se va a recomendar lo que son muestras capilares en lo que son las áreas laterales de la superficie plantar del talón. Esto va a ser para, más que nada, evitar lesionar lo que es el hueso calcáneo. Y Blumenfeld y un equipo de colaboradores de él hicieron punciones en 40 niños. Y la distancia que obtuvieron en niños de menos de 1 kilogramo fluctuaba entre 2.4 y 40 milímetros. Y en niños que pesaban entre 2 y 4 kilogramos, esta distancia era de 5.0 milímetros. Esto va a ser importante más adelante, se lo voy a mencionar. ¿Por qué? Aquí sí, por favor. Bueno, para esta toma, las recomendaciones de Blumenfeld es, como ya les dije, hacer la punción en lo más lateral de la superficie plantar. No debemos exceder de 2.4 milímetros de profundidad y no debe hacerse en la curvatura posterior del talón. Esto también no debe hacerse en sitios previamente puncionados porque se considera potencialmente, pues sí, que ya están infectados. Tampoco debemos hacer en lo que son las puntas de los dedos, porque la distancia entre la piel y los huesos pueden ser corta, de 1.2 milímetros, y podemos lesionar lo que son las falanges. ¿La que sigue, por favor? Y bueno, Pasa la anterior, por favor. Pon la anterior, por favor, Edgar, ¿eres? Sí. Sí. Ok. Otra de lo que ya mencionaste, además, esta área del taloncito, las que están señaladas en las regiones laterales, son las que tienen más vascularización. Entonces, eso garantiza que tú con una sola punción de forma adecuada obtengas las gotas lo suficientemente grandes para tomar la muestra y que sea adecuada, ¿no? Ya ahorita van a mencionar cuando son inadecuadas. Entonces, Sí. Es por eso que también se eligen esas zonas, ¿no? Para la punción, porque hay muchísimos capilares. Y pues obviamente pues no le andamos piqui al pobre bebé, ¿no? Sí. Ok, la que sigue.
Y bueno, los instrumentos para esta punción, lo ideal se recomienda lancetas automáticas, ya que debido a que estas hacen pequeñas incisiones de 1.0 milímetros de profundidad y 2.5 de largo. La punción, como ya mencioné, no debe exceder los 2.0 milímetros de profundidad. Cuando utilizamos agujas y otros instrumentos punzocortantes como hojas de bisturí, estas no se deben evitar porque no tienen un freno alguno y pueden penetrar distancias más allá de lo recomendado. La que sigue, por favor. Y bueno, los pasos para esta toma, en la literatura menciona que en el principio debemos de tener todos los insumos a la mano, lo que son el papel filtro o lo que es la tarjeta de Goodyear y los datos de la fecha de identificación de esta, lancetas, torundas, algodón, guantes y un algodón seco o una banda adhesiva para lo que es detener el sangrado. Y bueno, se va a identificar lo que es el área que se va a puncionar, recordando las medidas que menciona Blumenfeld. También posteriormente vamos a inmovilizar gentilmente el pie del bebé, apoyando los dedos en el tobillo del recién nacido. Después vamos a lo que es limpiar el área para nosotros hacer la punción, impregnando esta área con alcohol y dejando evaporar lo que es el exceso. No se debe utilizar un antiséptico yodado. Aquí sí, por favor. Y bueno, como que ya podrán ver, aquí son la zona idónea donde nosotros podemos tomarle nuestra muestra. Aquí también se recomienda activar lo que es el talón con un pequeño masaje o aplicando un paño caliente, evitando también lo que son las fricciones. Como ya les mencioné, limpiando el área, empapada con un alcohol y dejándola secar. La que sigue, de favor. Como también ya les mencioné, se debe utilizar una lanceta automática y una vez que nosotros ya hicimos la punción, tenemos que poner en contacto la superficie de la tarjeta del papel filtro con la gota de sangre. Y esto tenemos que dejar que se impregne por completo el círculo. Una vez que ya tomamos la debida muestra, tenemos que levantar el pie del niño por arriba del corazón y del nivel del corazón y presionar el área en la que se obtuvo esta punción y poner un alcohol limpio, un algodón limpio y colocar una bendita adhesiva para detener el sangrado. Debemos que dejar esta tarjeta secar, esta se seca por aproximadamente 2 a 3 horas y tenemos que procurar que nuestros dedos no toquen los círculos porque podemos hacer podemos de cierta forma alterar esta tarjeta y ya no, y hacer nuevamente la punción. Bueno, las tomas mal tomadas puede ser por una cantidad de sangre insuficiente, como aquí se la estoy mostrando en el papel. También puede ser porque se esperó demasiado tiempo para dejar caer la gota de sangre sobre el papel y esta se coaguló. También puede ser por algún exceso o sobreposición de la gota en lo que es estos círculos que tiene el papel. Puede ser que hubo un exceso o la gota se superposicionó. También puede ser porque la muestra se diluyó o arrastrando sobre el círculo, o sea, la gota fue alterada de cierta forma hasta por nosotros y es una muestra mal tomada. Muy bien. Por último, respecto a este apartado, sobre el análisis de la muestra, en los últimos años la mayor revolución en el tamizaje neonatal es la aparición de la espectrometría de masas en tándem. En general, lo que va a permitir es que varias condiciones se investiguen en una sola prueba mediante el análisis de aminoácidos, acilcarnitinas, en una muestra de sangre conservada sobre un papel filtro, como es el caso. Lo que va a hacer este estudio va a ser obtener información sobre la masa molecular del compuesto, así como información estructural, o simplemente detectar su presencia y o cuantificar su concentración. Se dice que es en tándem cuando se utilizan dos espectrómetros de masa unidos entre sí. El primero va a dispersar los diferentes iones moleculares presentes en una mezcla compleja como es la sangre, y después estos iones son fragmentados.
El segundo espectrómetro lo que va a hacer va a separar los fragmentos iónicos para su análisis. Suena complejo, pero realmente es hacerlo grande, más chiquito y chiquito y chiquito y clasificarlo. El registro obtenido se denomina espectrómetro de masas o espectro de masas y representa las abundancias iónicas obtenidas en función de la relación masa-carga de los iones detectados. En general, el resultado es un procedimiento bastante rápido y reproducible. Bueno, otra parte de lo que es el tamiz, tenemos aquí es un tamiz auditivo. Esto va a ser para detectar la probabilidad de hipoacusia o sordera. La guía de práctica, bueno, la OMS menciona que la hipoacusia es una deficiencia auditiva que se describe en la pérdida de la audición de uno o ambos oídos. Hay diferentes niveles de deficiencia auditiva. Ah, menciona que va de leve, que es de 20 a 40 decibeles, moderada de 41 a 70 decibeles, la severa, que es de 71 a 95 decibeles, y la profunda, que es sobre 95 decibeles. No, todavía no. Este tamiz se debe hacer tan tempranamente como el primer mes de vida. Más que nada para ofrecer, si el niño resulta con una hipoacusia o sordera, ofrecer alternativas de rehabilitación para que permitan una mejor inserción a los niños, a su familia y a la comunidad en general. Consiste en evaluar los sonidos que se registran en el conducto auditivo externo o que se originan en la cóclea y representando lo que es el movimiento de las células ciliadas externas. Este procedimiento no es invasivo, es seguro y con una sensibilidad del 80 al 100% y una especificidad del 90%. Bueno, este procedimiento se va a realizar con un aparato de evaluación portátil. Se va a introducir una pequeña sonda en lo que es el conducto auditivo externo del niño y esta sonda va a emitir un sonido de bajos volúmenes, a lo cual la cóclea va a responder, como se lo estoy poniendo en este esquema, con una emisión otoacústica. Esta se describe como un eco acústico, que va a pasar de vuelta desde el oído medio al conducto auditivo externo y va a ser analizada por el aparato que la está evaluando y se va a registrar un resultado en el micrófono muy sensible. Ahorita la que sigue, por favor. Y bueno, los resultados aparecen en el aparato como PAS, de pasa o red de remitir, aproximadamente 30 segundos después. En sí, este tamiz es muy rápido. Y si la audición es normal, la cóclea va a generar lo que ya les dije, las llamadas otoemisiones acústicas o ecos acústicos. Y si existe una lesión en lo que es la cóclea, no se va a generar estas emisiones otoacústicas, por lo que no se va a registrar, no va a quedar registrada respuesta, si va a quedar establecida una probabilidad de que exista un problema sensorial en el niño. Pon la anterior, por favor. Aquí la importancia del tamiz auditivo es, como ya mencionaron, el que se detecte que un niño pueda tener sordera, pero todo esto nada más nos va a valorar a nivel periférico, ¿no? O sea, bueno, hasta lo que es el oído. Todas las vías superiores para que están involucradas en la audición y obviamente posteriormente en el lenguaje, pues no lo vamos a poder valorar con esto. Pero si un paciente tiene una alteración a nivel de la cóclea o del oído interno, existen tratamientos, ¿no? Como implantes o algún otro auxiliar auditivo para que el niño pueda estar percibiendo, ¿no? Los sonidos desde temprana edad y evitemos que no se desarrolle el lenguaje. Si hubiera una alteración, como ya lo mencionaron, de tipo sensorial y que sean más altos a nivel del puente o a nivel del sistema nervioso central, pues ahí no lo podemos valorar con esto. Nada más es desde la cóclea hacia el oído externo, ¿no? Ok, nada más eso. ¿Dudas sobre el tamiz?
No, Auditivo. todo bien. Va, sigamos. De acuerdo. Ay, Creo que Se escucha muy raro. sí, como que tiene mucho eco. Ahí, qué pacho. doctora, yo tengo una duda. Sí, Lo del tamiz auditivo, yo encontré que solo está restringido a población de riesgo. ¿Se le aplica a todos los pacientes o sí nada más a pacientes que tengan antecedentes? ¿cuál? ¿El tamiz auditivo? Sí. No, es a todos. Ok. A todos, a Gracias. todos. Sí. Creo que ya se puede escuchar bien, ¿verdad? Sí. Bueno, Ok, yo sí, yo oigo bien. entonces vamos a continuar con lo de tamiz cardiológico. Bueno, el tamiz cardiológico consiste en realizarlo por oximetría de pulso. Esta va a ser una técnica no invasiva que permite medir la saturación de oxígeno como un reflejo de hipoxemia. Para su realización se requiere utilizar un oxímetro de pulso especial que registre el movimiento. Y el procedimiento va a consistir en colocar los sensores del oxímetro, uno en la mano derecha del bebé y el otro en un pie del recién nacido. Entonces va a ser un procedimiento que va a durar aproximadamente 10 minutos, nos va a registrar y se debe realizar en las 24 horas de vida extrauterina. Nos va a dar el registro de la saturación de oxígeno y para que nosotros podamos registrar que es normal debe de haber una saturación de oxígeno de 95 o más de 95. Y la diferencia entre la saturación de la mano y del pie debe ser igual o menor de 3%. Y bueno, en caso de que el resultado sea de 90 a 95 y la diferencia sea mayor de 3%, la diferencia que hay de saturación de oxígeno entre el sensor que colocamos en la mano derecha y el sensor que colocamos en el pie del niño, este debe ser referido al servicio de cardiología pediátrica para ser evaluado con un ecocardiograma. En cuanto a las enfermedades que detecta, eh, puede detectar enfermedades de corazón izquierdo hipoplásico, atresia de la válvula pulmonar, corazón anómalo, conexión anómala total de las venas pulmonares, transposición completa de los grandes arterias, tetralogía de Fallot y atresia de la válvula tricúspide. Y bueno, en cuanto a cómo se va a registrar el resultado, al igual que en el tamiz auditivo, va a registrarse como aprobado o paso. Y bueno, así como nos los menciona la doctora, también no nos va a dar un diagnóstico definitivo y ya una vez que hayamos obtenido un resultado aquí, en caso de que se detecten anormalidades, que son las que ya les mencioné, pues hay que referirlo. En cuanto a hipotiroidismo Ok. congénito, vamos a comenzar. La definición es un síndrome que se manifiesta como consecuencia de la acción insuficiente de las hormonas tiroideas en los órganos blancos y es causado ya sea por la falta de producción de dichas hormonas o por defectos en su acción periférica. Esto debido a alteraciones en los receptores. En cuanto a la epidemiología, en México hasta el año 2002, la incidencia de hipotiroidismo, después de haber realizado exámenes a 1.547 millones de recién nacidos, fue de 1 por cada 2.564 recién nacidos. Y como ya no los había mencionado, creo que en importancia del TAMI, el hipotiroidismo constituye la primera causa de retraso mental prevenible en la infancia. Vamos a hablar un poquito acerca de la fisiología de la glándula tiroides. El control de la función tiroidea va a estar regulado por la hormona estimulante de la tiroides y esta va a ser secretada en la hipófisis, que a su vez va a ser controlada por la hormona liberadora de tirotropina, o TRH, que va a ser liberada en el hipotálamo. Y bueno, la glándula tiroides se sabe que queda formada hacia la semana 29
de gestación y ya tiene una capacidad para sintetizar tiroglobulina. Y el eje hipotálamo hipófisis tiroides se desarrolla entre la semana 18 y 26 de gestación. Y aquí les voy a explicar un poquito acerca de la síntesis de las hormonas tiroideas. Del lado izquierdo de la pantalla está el capilar, en medio está el tiroidocito y del lado derecho el coloide. Este proceso va a comenzar con la captación de yodo. Y para que el yodo pueda ingresar al tiroidocito, requiere de un simportador de yoduro. Y esta acción va a estar mediada por la hormona estimuladora de la tiroides. Posteriormente, para que esta yodo pueda pasar al coloide, va a requerir de la pendrina. Una vez que el yodo se encuentra dentro del coloide, al mismo tiempo se está sintetizando la tiroglobulina, que se encuentra, bueno, es la que está representada con la T al centro del tiroidocito, y se va a sintetizar en el retículo endoplásmico rugoso. Una vez que ya se sintetizó, por exocitosis va a salir al coloide y se va a unir con el yodo, pero el yodo no se puede unir así como está a la tiroglobulina, entonces requiere oxidarse. Una vez que se oxida y se obtiene yodo molecular, se une ahora sí a la tirosina, de la tiroglobulina, y se va a formar T1 y T2, que son monoyodotironina y diyodotironina. Y posteriormente, estos se van a acoplar para formar lo que es T3 y T4, que son tiroxina y tetrayodotirona. Se van a empaquetar en vesículas y van a entrar al tiroidocito. Una vez que están en el tiroidocito, lo que es T1 y T2 se van a desyodar para ese yodo reutilizarlo en el proceso que ya habíamos mencionado, mientras que T3 y T4, a ser liposolubles, van a salir, a atravesar la membrana y salir a la sangre. Y una vez que estas hormonas están en la sangre, van a tener una acción en el sistema nervioso central. Entre las funciones que tienen son la neurogénesis, la migración neuronal, la formación de axones y dendritas, mielinización y sinaptogénesis. Y hablando un poquito acerca de la... Espérame tantito, pasa a la anterior. Sí. A ver, Michelle, dinos qué otras acciones tienen las hormonas tiroideas, aparte de las que ya se mencionaron. Pues también pueden ayudar a la regulación de la temperatura. Ajá. A ver, Carlos, ayúdale. También aumentan el metabolismo, aumentan el metabolismo en exceso, pero a nivel fisiológico pues lo mantienen un adecuado metabolismo. También a nivel cardiovascular tienen efectos de aumentar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial. Es un inotrópico, ¿no? Es un inotrópico y de ahí a lo que voy es que no solamente vamos a tener acciones sobre el sistema nervioso central, como lo mencionó ahí el equipo, sino que podemos considerar que todas las acciones que tienen a nivel celular y en todo el cuerpo tienen diferentes manifestaciones y así explicamos por qué un paciente con hipotiroidismo tiene muchísimas cosas, ¿no? Aparte de que, porque lo de, por ejemplo, neurogénesis, mielinización, sinaptogénesis, que a final de cuentas lo vamos a valorar en un niño ya grande. ¿Por qué? Porque tiene alteraciones en lenguaje y su cognición va a estar afectada. En un recién nacido no lo vamos a poder ver. Y entonces las manifestaciones que observamos, que son en muy poco porcentaje, se pueden explicar por la acción de las hormonas tiroideas en muchos otros órganos, ¿no? Entonces ya dijo Carlos, a nivel cardíaco,
aumentan el sinotrópico y cronotrópico, ¿no? Entonces, he ahí que podemos encontrar, porque por ahí alguien me ponía en sus respuestas que frecuencia menor de 100. De las manifestaciones de un paciente con hipotiroidismo, frecuencia cardíaca menor de 100. A lo que voy es que no se aprendan así de memoria los conceptos porque entonces se olvidan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me hace, qué función tienen estas hormonas en los diferentes órganos y por qué yo observo todas las manifestaciones, ¿no? O todas las alteraciones que me harían sospechar en un paciente con hipotiroidismo. ¿Qué sería lo más severo que pudiera ocasionar si la afección a nivel cardíaco en un paciente con hipotiroidismo? Pues puede llegar hasta la muerte, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, frecuencia cardíaca menor de 100 en un recién nacido, pues es paro, ¿no? Según su manual de reanimación neonatal. Entonces, se puede morir un niño de esto, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia que se detecte y que pues se trate. ¿Qué otra cosa? A ver, ayúdale, Alma Rosa. ¿Qué? Ayúdanos, ¿qué más acciones tienen las hormonas tiroideas? ¿Y a qué otro nivel, pues? Bueno, tenía entendido que las hormonas tiroideas trabajan en el metabolismo general del cuerpo para Sí, la eso. producción de energía. Ajá, sobre todo de calor, ¿no? Y la termorregulación. ¿Qué otra Entonces me cosa? imagino que si un niño está hipotiroideo, pues está frío, tiene hipotermia. Pudiera ser. ¿Qué más? Bueno, no sé si los niños a esa edad, o sea, en el hipotiroidismo congénito, un niño pueda tener bocio. Eso sí, no tengo ni la más mínima idea. Okay. Ahí de hecho, en la bibliografía que pusieron sus compañeros, en la presentación, los del equipo que preparó la clase, viene el manual, ¿no? El manual del gobierno federal, que me imagino que se basaron mucho en eso. ¿Cuáles son las manifestaciones que pudiera tener un paciente? Pero es a lo que voy. Yo no quiero que se aprendan las manifestaciones, quiero que entiendan por qué hay esas manifestaciones, ¿no? Y esto se da porque las hormonas tiroideas tienen acción en muchos sistemas. No tienen bocio. ¿Quién le ayuda, Alma? A ver, Ángel. Yo le ayudo. Y yo ¿Sí? también. Perdón. Y yo también. A ver. Bueno, yo alguna vez un doctor me había dicho que eran las hormonas permisivas, porque pues realmente afectan en todo el cuerpo, pero algo que también podemos ver en el cuadro clínico es, por ejemplo, estas aumentan la síntesis de proteínas, aumentan la lipólisis, la glucogenólisis, glucogeneogénesis, también aumentan la absorción de glucosa, aumentan el consumo de oxígeno, también aumentan, ¿qué otra cosa? ¿Qué otro? A ver, y ayúdenme. Bueno, también tenía entendido que las hormonas tiroideas tienen un trabajo conjunto con el factor de crecimiento similar a la insulina. Esto directamente para la osificación o diferenciación celular de condrocitos a osteocitos. Así es. Entonces también influyen en el crecimiento somático de un niño. Le ayuda a crecer, ¿no? Aparte de que madura en cuanto a formación de nuevas sinapsis y toda la mielinización, también hace que el niño crezca, ¿no? Por acción en el sistema óseo y en el sistema muscular. Por eso el niño con hipotiroidismo es un niño hipotónico, ¿no? Todo aguado.
Es una de las características muy importantes en un niño con hipotiroidismo. Tiene una hipotonía, pero que va a ser de una hipotonía de origen central. Ok, muy bien, Martín. ¿Quién más dijo por ahí que iba a participar? Una mujer, no Sí, alcancé a ver quién. yo, Bueno, ¿sí me Mariana. escuchan? Sí. A ver, Mariana. Bueno, también había leído que, como dijeron mis compañeros, pues las hormonas tiroideas van a interferir en todos los, bueno, yo tengo entendido en todos los sistemas, son reguladoras de cada uno de ellos. Entonces, en cuanto a la piel, algo que no había mencionado es de que se va a encargar de la regulación de esta. Por eso se va a presentar una hipotermia en los pacientes con hipotiroidismo, o también lo decían que era intolerancia a lo que era el frío. Y también permite la integridad de las mucosas y convertir, por ejemplo, los carotenos en vitamina A. Básicamente yo siento que las tiroideas afectan en cada uno de los aspectos, porque si regulan todo y si tienen manifestaciones en todos los sistemas, igual en cuanto a la motilidad del intestino, pues puede haber constipación. Actúa muchísimo en lo que son las vías metabólicas, las interfiere y las regula también. Así es. En cuanto también había leído que hacía también lo que era el jugo, aumentaba la producción de jugo gástrico y también de la peristalsis. Sí, y a nivel celular obtenemos que van a estar influenciando en a nivel del DNA y a nivel de la mitocondria, ¿no? Entonces, si la mitocondria no le da energía a esa célula, pues esa célula va a tener un lento funcionamiento, ¿no? Y eso implicar una alteración a cualquier nivel, ¿no? Por eso el niño tiene estreñimiento, ¿no? O un vaciamiento gástrico muy lento, por eso está letárgico, está frío porque no hay una regulación adecuada de la temperatura, también hay alteraciones a nivel de los lípidos, ¿no? Y de los metabolismos del nitrógeno, ¿no? O sea, tiene que ver con todo, ¿no? Regulación de agua, ¿no? Por eso también la piel es seca. y hablando de la hipófisis, las hormonas Ah, tiroideas, sobre todo T3, ayudan a la secreción y acción de la hormona del crecimiento y la secreción de la TSH. así es, ¿no? Entonces, es todo un estudio de monería en las hormonas tiroideas, ¿no? Y de ahí la importancia de que se detecte y de que yo le dije al equipo que se enfocaran en lo que es hipotiroidismo, ¿no? Por toda la afectación que se puede tener eh, en un paciente, ¿no? Con este problema. Ok, sigamos. De acuerdo, pues. Y bueno, vamos a tener una clasificación etiológica del hipotiroidismo. Primero es importante mencionar que el 85% del hipotiroidismo ocurre de manera esporádica, mientras que el 15% se presenta de forma familiar. Y bueno, les voy a mencionar algunas de las causas que encontré. En cuanto a hipotiroidismo primario, se encuentra digenesias tiroideas, agenesias, ectopia e hipoplasia, disosmogénesis, alteraciones en la síntesis de T4, defecto en el receptor de TSH, defecto en la captación de yodo y defecto en la organificación y desyodación de la yodotironina. En cuanto al hipotiroidismo secundario, entre las causas se encuentran anomalía hipofisiar hipotalámica, déficit aislado de TSH, hipotiroidismo transitorio, o inducido por medicamentos o inducido por cuerpos maternos, al igual que idiopático. Y hablando un poco acerca de cómo se producen las digenesias tiroideas, menciona que mutaciones en el gen FOXE1, que es Forehead, Forehead Box E1, que se expresa en el cromosoma 9q22, a partir del día 9.5 de gestación, entre el 9 y el 10º día de gestación, participa en la evolución de la bolsa de Rathke. Entonces, si se presenta esta mutación, nos puede ocasionar una agenesia o una hipoplasia tiroidea. Mientras que si se presentan mutaciones monoalélicas en el gen TEBP, en el cromosoma 14q,
que pertenece a los nervios que menciona que es NK2BN, que son los nervios de defectos del sistema nervioso ventral, que participan en el desarrollo, su función es el desarrollo del cerebro anterior, puede ocasionar ectopía o hipoplasia tiroidea familiar. Y bueno, otras mutaciones que pudieran ocasionar son mutaciones en el gen CLC5A5 y mutaciones en el gen CL626A4, y nos pueden ocasionar un hipotiroidismo clínico o un hipotiroidismo subclínico. Y bueno, aquí está un poco acerca de las manifestaciones que pudieran ocasionar, que son problemas en la alimentación, llanto ronco, macroglosia, fontanela anterior amplia, implantación baja del cabello, peso elevado al nacimiento, presencia de ictericia neonatal, retraso en la evacuación de meconio, letargia y piel moteada y seca. Menciona también que durante la lactancia puede presentar macroglosia y mixedema pericárdico, además del desarrollo psicomotor, que era lo que nos había mencionado ahorita la doctora. A ver, Luzmar, dinos de otras manifestaciones, de las que ya dijeron, dinos otras. Puede presentar somnolencia el bebé. Puede presentar periodos de apnea, un síndrome de dificultad respiratoria como apnea, obstrucción nasal, también un edema en genitales y extremidades, estreñimiento en el bebé, hirsutismo en la frente, poco apetito, y la temperatura mencionaba que puede estar por debajo de los 35 grados centígrados. Más que poco apetito, perdón, es que, por ejemplo, el niño no va a decir, no tengo hambre, porque eso es lo que tú dirías si un paciente te dice, para que digas, tiene un poco apetito un paciente, es que te diga, no tengo hambre. Más bien es que el niño está tan aletargado, tan somnoliento, que ni siquiera llora, ¿no? Para comer, ¿no? Se la pasa mucho tiempo dormido, o su succión es débil, ¿no? Ok. A ver, Diana, otra cosa que no se haya mencionado. Bueno, la mayoría ya se mencionó, pero también algo que creo que no está es lo de la presencia de piel moteada. Y puede ser igual ocasionada por la hipotermia. Y pues generalmente la ictericia neonatal no va a residir hasta la segunda semana, sino es que más de la segunda semana. Y era lo que usted mencionaba, que más que no tengan apetito o que no tengan hambre, es que tienen una succión pobre y eso no les permite alimentarse. Pon la anterior de la diapo, por favor. Bueno, de donde vienen otras manifestaciones. Ok. De cuanto a la fontanela, dice, fontanela anterior amplia. ¿Qué tan amplia? Yo había encontrado que lo normal era de 3 a 4 milímetros. Entonces, ¿Milímetros? Ajá. ¿Quién está hablando, perdón? No, yo leí que eran centímetros. Yo encontré leí que era que mayor a 0.5. 0.5 centímetros. 0.5 centímetros. La anterior. Ajá. ¿Quién da más? Doctora, yo había encontrado que era la fontanela posterior. Sí, es la fontanela posterior mayor a 0.5 centímetros. Yo encontré que mayor a 1 centímetro. No diga, ¿quién tiene la razón? Ok. Aquí necesito que repasen ese documento del gobierno federal, porque en eso vamos a basarnos en el examen, ¿no? Entonces sí dice fontanela posterior mayor a 1 centímetro. Acuérdense que dijimos que la fontanela posterior está presente en el recién nacido, o puede estar cerrada,
pero si está presente es puntiforme, o sea, no mide más de 1 centímetro de diámetro, ¿no? Si tú midieras ese triangulito, no va a ser mayor a 1 centímetro. Si es mayor, pudieras sospechar, y aparte, pues si tuvieras algunas otras de las manifestaciones. De la fontanela anterior amplia no especifica un número, ¿no? Pero, por ejemplo, si es de 3 a 4, pero centímetros. Ok. Ese rombito, que es la forma convencional de la fontanela anterior, es de 3 a 4 centímetros entre sus dos ejes, ¿no? Bueno, el eje anterior, por ejemplo, el eje antero-posterior puede ser de 3 hasta 4, igual el transversal, ¿no? Entonces, si esto fuera mucho más amplio, de 5, y tienes un niño hipotónico, y letárgico, y ictérico, obviamente, pues, te orienta un poco más, ¿no? Lo que ya dijeron, piel seca, hernia umbilical también es muy frecuente. Bueno, mencionan inclusive ahí en un porcentaje determinado, ¿no? La presencia de hernia umbilical y el llanto, ¿no? El llanto es ronco y muy poco intenso, ¿no? Muy débil ese llanto de un recién nacido. Cuando se llega a manifestar, ¿no? ¿Qué es en qué porcentaje? Luis Alfonso, ¿en qué Todos los porcentaje? síntomas, yo en el examen puse que era menor al 5% de los recién nacidos iban a presentar ese tipo de manifestaciones clínicas, pero algunas bibliografías también manejan del 10 para abajo. Ok, de ahí también nos vamos a basar lo que dice esa guía, ¿sale? De todos modos, la buscan o se la subo al ratito, que es la del gobierno federal del metabolismo, de los errores del metabolismo. Entonces es menor al 5, ¿no? Entonces casi no, por eso se hace el tamiz, porque como son bien poquitos los que van a tener manifestaciones y por ahí va a andar el paciente con su hipotiroidismo y al rato pues ya llega todo secuelado, ¿no? Ya todo que no habló, que no adquirió las habilidades del lenguaje, etcétera, ¿no? Ok, sigamos. Ok. Y bueno, en cuanto al tratamiento, menciona que debe de realizarse una sustitución hormonal con levotiroxina y mantener los valores típicos de T3 y T4 libre. Ahorita les voy a mencionar los valores. ¿Mande? Sí, está bien. Y, ok. Y la TSH suprimida, y aquí menciona las dosis, que en la dosis de inicio son de 10 a 15 miligramos por kilogramo al día, de 0 a 3 meses, de 8 a 12 miligramos sobre kilogramo al día, de 3 a 6 meses, de 7 a 10 miligramos por kilogramo al día, de 6 a 12 meses, de 6 a 8 miligramos por kilogramo al día, de 1 a 3 años, de 4 a 6 miligramos por kilogramo al día, y de 3 a 10 años, de 3 a 5 miligramos por kilogramo al día. En cuanto a los niveles que se deben mantener de las Espérame, hormonas. Alina, dinos de cuánto viene la presentación de la levotiroxina. Levotiroxina sódica, que es como viene, ¿cómo es la presentación? Es, o sea, ¿que es oral o cómo? Ajá, sí, o sea, pero sí, la presentación es un jarabe, son tabletas, ¿qué es? Son tabletas, ¿no? Alina. Me parece que sí son tabletas, la verdad no revisé cuál era la presentación. A ver, equipo, Bueno, mi tía toma levotiroxina y son tabletas creo de 100 miligramos, entonces no sé si sean esas. Mi tía toma, ok. A ver, ¿quién dice que sí o no? Porque quiero ver si esas dosis son correctas. Quiero que Sí, me digan. son tabletas. Son tabletas de... A ver, Adrián, no ha hablado Adrián. Creo que está dormido. No estoy dormido, aquí ando. Vas. Sí, según yo son tabletas, pero aquí yo encontré algo que me confundió, porque habían contado que eran microgramos por kilogramo al día,
Y creo que en esta del gobierno encontré Ajá. que eran de 10 a 15 miligramos. Entonces ya ahí mi cabeza explotó porque no supe cuál era la dosis. A ver, David, acláranos ese asunto. Pues según yo, sí Que es ya por viste vía las oral. tabletas de tu tía y que dijiste, a ver, este frasquito, ¿cómo está? No. ¿No lo Eh, viste? no, o sea, no, me refiero a que lo que según yo sé es que sí es por vía oral, pero que se diluye en líquido. Pero de lo que dice Adrián, ¿son Sí, microgramos o son miligramos o qué onda? son microgramos, ¿no? Es que ahí su presentación dice miligramos. Doctora, una pregunta. Yo había encontrado que la dosis inicial puede ser de 50 picogramos y después ir en aumento según los requerimientos del paciente. ¿Cómo le ¿Es vas a correcto? ¿Cómo le vas a calcular 50 picogramos al paciente? Las tabletas vienen, como dijo David, de 100, pero son 100 microgramos. Entonces, Doctora, ajá, yo también leí, pero leí igual la guía y no dice ajá. miligramos, en la guía dice microgramos por kilogramos al día y de hecho especifica que cuando se trata de un hipotiroidismo por ectopía, se dan 12 microgramos por kilogramos al día. Ujú. De hecho, hay un rango, ¿no? Que viene de 12 Ajá. a 12 a 15. 15. Ok. Entonces, Doctora, ajá, sí, ¿quién habla? ¿Alma? yo, Alma. Yo Va. vi en un artículo que decía que la Academia Americana de Pediatría Ajá. recomendaba de 10 a 15 microgramos por kilo por día, que era así algo aproximado como 50 microgramos por día. Sí, le calculas por el peso, ¿no? O sea, pesas al chamaco y entonces dices, a este le voy a dar, mínimo es 10, ¿no? Aquí nos vamos a basar en lo que dice la guía, ¿no? Del gobierno federal, que ya mencionaron, es de 12 a 15, para que no se confundan por lo que se puso ahí en la diapositiva, es microgramos. Microgramos por kilo de peso al día en los primeros 3 meses y lo vas monitorizando ese bebé, ya que lo captas que puede tener hipotiroidismo, entonces, y ahorita vamos a las cifras de TSH y demás, y lo vas a estar citando muy frecuente para que le regules esa dosis, ¿no? Pero, sí quedó claro que son microgramos, no son miligramos, ¿eh? De acuerdo, doctora. Bueno, yo checando la guía de práctica clínica, había como contradicciones porque sí va a parecer lo que usted decía, doctora, de que eran de 12 a 15, pero Ajá. cuando ya mostraban la tabla de los anexos decía que era de 10 a 15. No, Es que tabla de también los el Nelson anexos lo hasta el menciona como... final. Nelson es gringo. Ah, No, no es cierto. Viene una tablita allí, inclusive por aquí la tengo abierta, que esa es la que vamos a considerar, sale para el examen, voy a decir qué página es, página 22. Y entonces viene tabla 1, manejo sustitutivo y seguimiento médico del niño con hipotiroidismo congénito. Esa es la que vamos a considerar para el examen, ¿sale? Y es donde viene de 12 a 15 microgramos por kilo de peso en la inicial, ¿no? Que es cuando a lo mejor ustedes lo van a detectar y después ya lo mandan, ¿no? Con quien quieran. Y para el Doctora, examen, ¿cuál una era la pregunta. respuesta? Puedes poner ese rango. Si pusieron 10 está bien, pero no menos de 10, ¿sale? Y es en microgramos, no son miligramos. Entonces, si pusieron miligramos, pues ya la tienen mal. Una pregunta, doctora. Sí, Carlos. Si la tableta es de 100 microgramos Ajá. y la dosis que le va a tocar son, no sé, 65 o 70, o sea, que no sea exactamente los 50, Ajá. ¿cómo lo puedes, o sea, parten como la pastilla más o menos calculándole a ver qué tanto, a ver Ojo de cuándo buen son cubero, ahí le 65 parto unos cachitos. Sí, es complejo porque, pues, imagínate, ¿no? Le toca, no sé, 63, supongamos, ¿no? Entonces,
Lo que se puede hacer son dos cosas. Una, hay laboratorios donde te hacen los sobres y te dividen, te hacen sobres, llevas las pastillas y te dicen quiero sobres de tantos microgramos, ¿no? Y ellos lo realizan, ¿no? Con básculas especiales para hacer la medición exacta. Y la otra es que pues diluya la tableta, ¿no? Por ejemplo, no sé, tú le quieres dar al niño, supongamos que el niño pesa, no sé, ¿qué quieren? 4 kilos, para no hacernos tantos bolas, 4 kilos y se lo calculamos a 12. ¿Cuánto le tocaría? 48. 48, ¿va? Casi media tableta. Entonces, ahí, bueno, pues no tenemos gran problema. A veces no se puede partir la tableta, es muy pequeña. Entonces, lo que podemos hacer es diluir toda la tableta en una cantidad que podamos de mililitros, ¿no? No sé si a lo mejor yo digo, se la diluyo en 4 mililitros de agua. Y de esos 4, pues les doy 2, porque ya sería como la mitad, ¿no? Los 50 mililitros. Y así podemos hacerlo, por ejemplo, que le tocaran, no sé, 70, ¿no? Yo lo diluiría lo podemos diluir hasta en 10, para que el de allí, por ejemplo, si son 100 microgramos en 10 y le tocan 70, pues le doy 7 mililitros. Hacemos una reglita de 3, ¿no? Yo lo puedo diluir en lo que yo quiera, en 5, en 4, en 10, y de ahí ya hago una regla de 3 para darle la cantidad de mililitros que corresponderían a los microgramos que le quiero dar. Ah, ya. Ok, muchas gracias. Vale, ok. Sí, sigamos. Ok, y bueno, esta es acerca de los valores. Ajá. Y bueno, en cuanto a T3, encontré que era de 86 a 187 nanogramos por cada 100 mililitros. En T4, tiroxina, de 4.5 a 12.5, creo que son microgramos por cada 100 mililitros. De TSH, de 0.3 a 5 miliunidades por mililitro. Y de tiroxina libre, de 0.8 a 2 microgramos por 100 mililitros. Ok, y en el tamiz, ¿qué está detectando de todas estas? En el papel que se manda a hacer el análisis, en el papel filtro. La ¿Qué nos TSH, ¿no? reportaría? Okay, la TSH. Entonces, esa es la que se va a tomar como más indicativa para hipotiroidismo cuando tuviera un valor mayor de 5, perdón, aquí está. Ok. A ver, Elizabeth, dinos cómo le vas a decir a la mamá cómo se administra la dosis que le va a dar a su chamaco de levotiroxina. Ya la diluyó, le toca, no sé, pongamos que le toca la mitad de la tableta. Dile, usted se la va a dar así, 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 a tal hora, la. Pues como dice que es al día, Okay. Entonces, a ver, déjame recordar, me acuerdo que leí que era en las mañanas antes de que el niño hubiera comido para que se pudiera absorber bien toda la levotiroxina. O sea, en ayunas, ¿verdad? Ajá. Ok. Eso es importante que lo mencionen al familiar, ¿no? Porque si no, ya le dio de comer, ya le dio la chichi, ya le dio la mamilota y después, ay, se te olvidó, ¿no? O no le dijimos, ¿no? Entonces, es en ayunas, por la mañana. Sí, diluida. Ajá, exacto. Y ya después de unos 15 minutitos más o menos que ya se absorbió, pues ya el niño puede alimentarse. Yo había leído que una hora después, hasta una hora después ya podía comer el niño. ¿Qué dice la guía? A ver, equipo. Dice media hora, ¿no? No, sí dice que ¿Dice una hora? ¿Dice una hora?
Ahora sí. Vía oral, una sola dosis en la mañana en el ayuno. Y que se la traguen. Dice. Creo que abajito en negritas dice estrictamente en ayuno y dice en el niño amamantado mínimo 1 hora antes de la siguiente toma. Dice 30 minutos, dice 10 minutos antes del, puede ser, dice incluso 10 minutos antes de la siguiente toma. Cuando reciben otros alimentos, debe cumplir ayuno de 30 minutos antes del siguiente alimento. En la absorción de la leche o de los alimentos o del medicamento que le demos a un bebé, sí va a variar porque es puede ser mucho más rápida, ¿no? Acuérdense que en 3 horas ya el niño ya se le vació el estómago, ¿no? Porque él tiene que comer cada 3 horas. Entonces, no veo dónde dice lo de 1 hora, pero para fines de examen, le vamos a dejar 30 minutos, ¿no? Porque la guía dice eso, ¿no? Debe administrarse en ayuno en niños o niñas que reciben lactancia materna, puede ser incluso 10 minutos antes de la siguiente toma, y si reciben otros alimentos o sucedáneos, o sea, fórmulas, debe cumplir ayuno de 30 minutos antes del siguiente alimento. ¿Sale? Entonces lo dejamos en 30 minutos. Gracias. Va. De acuerdo. Y bueno, ya eso sería todo. Ok. ¿Dudas de hipotiroidismo? Y del tamiz. Doctora, para confirmar, entonces la ectopia es la principal causa de hipotiroidismo. Sí, fíjate que ahí en esa guía, arriba dice, primero dice que es la disgenesia es del 60% en el 60% de los pacientes, pero después viene que la ectopia incluye a los cuadros entre el 40 o 50 a 60%. Sí, gracias. Es que sí hay mucha variedad en cuanto a información, pero quería confirmarlo. Gracias. Sí, básense mucho, por favor, hay que leerlo o releerlo para los que ya lo hicieron, esta guía que se llama Detección, Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento de los Errores Innatos del Metabolismo, y es donde viene lo del tamiz, y despuésito viene hipotiroidismo, y bueno, vienen otras cosas después, pero pues si no, no la vamos a pasar 3 horas aquí. ¿Vale? Ok. Vamos a ver lo de meconio, esta cosa, ilio, esa cosa del meconio. Bueno, ¿me escuchan? Hola, sí. Hola, mi nombre es Luis Alfonso y soy uno de los integrantes del equipo 1. Nosotros el día de hoy les vamos a hablar sobre el hilio meconial y lo que provoca La siguiente, por favor. Entonces, la definición va que el hilio meconial se define prácticamente como una obstrucción intestinal secundaria a la acumulación de meconio espeso en el ilion terminal o el colon. Cualquiera de estas partes del intestino grueso puede ser afectado. El hilio meconial es una causa frecuente de obstrucción intestinal en el periodo neonatal, secundaria a la acumulación de meconio espeso en el hilio terminal o el colon o en ambos. Y abajo les tengo las figuras de cómo es que se puede ver en las radiografías un colon obstruido por el hilio meconial.
se ve bastante intenso, ya que pues el meconio pues no tiene como mucha función más que ser la primera defecación de un bebé, así que se ve bastante intenso. Pero ahorita vamos a ver por qué es que se causa. La siguiente, por favor. Ahora hablando sobre los componentes del meconio, tenemos que el meconio es una sustancia de color verde oscuro compuesta de células epiteliales intestinales, del lanugo, moco y secreciones intestinales. Está compuesto tanto por componentes líquidos como sólidos. El principal componente líquido es el agua y esto en un 85 a un 95%. Y en los componentes sólidos tenemos secreciones intestinales, células de la mucosa y elementos sólidos del líquido amniótico deglutido. Y esto sería en un 15 de un 5 a un 15%. Y una característica importante del meconio es que es estéril. Bueno, el meconio puede encontrarse por primera vez en el tubo digestivo del feto entre la semana 10ª y 16ª de gestación. Y bueno, la evacuación intrauterina es poco frecuente. Esto debido a la relativa falta de peristaltismo intestinal en el feto, debido también al buen tono del esfínter anal y al llamado tapón de meconio, particularmente viscoso, que va a ocluir el recto. Por lo tanto, la evacuación de meconio representa un acontecimiento de maduración. Y bueno, en cuanto a la epidemiología, se menciona que es la causa más frecuente de la obstrucción intestinal con un valor de un 33% en el periodo neonatal. Tiene una incidencia de 1 por cada 2.000 nacidos vivos, de los cuales el 90% va a presentar o tienen fibrosis quística. Entonces se dice que la fibrosis quística, su manifestación más temprana de un 10 a un 20% es lo del hilio meconial. Y pues este va a afectar tanto por igual a niños y niñas. También puede presentarse en pacientes prematuros con muy bajo peso al nacer por una dismotilidad intestinal. La que sigue, por favor. Y bueno, como les mencioné que la mayoría de los pacientes con hilio meconial tienen fibrosis quística, esto pues su relación va a que en la fibrosis quística ocurre una mutación en el gen CFTR del cromosoma 7, el cual se encarga de codificar una glucoproteína transportadora de membranas, que esta es dependiente de AMP cíclico y la cual se encarga en las vías de transporte de iones cloro en las células epiteliales, también en la regulación de electrolitos y de agua. Y entonces al haber una alteración en el gen, pues se produce una modificación en la cantidad y la composición de los fluidos epiteliales. Y esto se va a ver reflejado con una disminución en el contenido de agua de las secreciones y va a provocar un espesamiento o una mayor viscosidad, ocasionando una mayor adherencia a las paredes intestinales y así crear una obstrucción intestinal. La que sigue, por favor. Ok, adentrándonos más en la fibrosis quística y la relación con la obstrucción meconial, como ya les había comentado mi compañera Alma, va a haber una mutación en el gen CFTR, lo cual nos va a dar lo principal que tenemos que tener en cuenta, que es el espesamiento de las secreciones mucosas, sobre todo de las glándulas exocrinas, como lo es el páncreas, y del intestino también, lo cual nos va a producir un moco súper espeso, rico en albúmina y pobre en agua y carbohidratos, considerando que nos comentaron de lo que conforma el meconio es prácticamente de agua. Entonces, esta mutación lo que nos va a hacer es que se va a hacer espeso el meconio, va a aumentar la albúmina y prácticamente va a ser cero agua.
y esto por final va a obstruir el hilio terminal, sobre todo. Igual, la siguiente, por favor. Entonces, teniendo en cuenta la fisiopatología, sabiendo qué es lo que pasa, vamos a tener una dilatación progresiva del intestino por el acúmulo de la secreción de líquidos y gases, que en este caso va a ser el aire deglutido que el bebé puede tener. O sí, el edema y la dilatación del intestino ocasiona una disminución en la absorción y aumenta la secreción intraluminal, lo cual nos va a provocar una mayor pérdida de líquido extracelular y secuestro de líquido intraluminal. Esto nos va a llevar a la pérdida de líquidos por vómitos, lo que lleva a una deshidratación, luego a una hipovolemia y por lo tanto después a un shock. Eso es todo lo que pasa en pacientes con fibrosis quística con una obstrucción en el hilio terminal a causa del hilio meconial. Pueden llegar hasta shock si no son tratados de una buena manera. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, la bibliografía menciona que hay dos tipos de hilio meconial, el simple y el complejo. En el simple es en donde es un cuadro suboclusivo que logra resolverse solo con manejo clínico, con manejo médico sin complicaciones. Y en el complejo es la condición, se complica por afecciones gastrointestinales que están asociadas, como la atresia intestinal, necrosis o perforación. La que siga, por favor. Y bueno, en el cuadro clínico simple, se menciona que se manifiesta a las 24 o a 48 horas y se presentan signos clásicos de una obstrucción intestinal, como una distensión abdominal, vómito bilioso, y aquí va a estar ausente la eliminación de meconio en las primeras 24 horas. También se menciona que a la palpación se encuentra el signo de plastilina, que hace referencia a la palpación de las asas intestinales, y se presenta como una sensación pastosa, como si tocáramos una plastilina como tal. Y en el cuadro clínico complejo, se manifiesta dentro de las primeras 24 horas por afecciones gastrointestinales como una perforación intestinal o necrosis, y se puede notar una distensión abdominal, un edema o eritema. Y un abdomen poco depresible y doloroso. La que sigue, por favor. Bueno, para el diagnóstico, además de las manifestaciones clínicas de las que nos acaba de hablar Alma, como son la distensión abdominal y signo de plastilina, vamos a tener hallazgos en estudios de gabinete, como lo es la radiografía simple de abdomen, en donde vamos a encontrar, por ejemplo, disparidad de asas. Esto vamos a observar una obstrucción del intestino delgado con numerosas asas intestinales llenas de aire. También podemos encontrar signos como podría ser este signo de burbuja de jabón, que se forma cuando el meconio se mezcla con el aire, que es deglutido. También se encuentra otro signo que es como muy frecuente, se llama vidrio despulido o vidrio esmerilado, como observamos en esta otra imagen. Y también algo importante que se puede observar en las radiografías es que a pesar de la importante distensión de las asas intestinales, vamos a observar una disminución en los niveles hidroaéreos. Y bueno, estos signos como el vidrio esmerilado. También en los pacientes que están estables, el colon por enema es un estudio que nos puede ser muy útil para confirmar el diagnóstico. En este estudio vamos a observar algo que se llama microcolon, como podemos observar en la imagen individual más grande. Se puede observar el meconio intraluminal, también el calibre normal del colon, que nos indica la letra B. Y en la letra C podemos observar
precisamente la estrechez peristáltica. Y bueno, entonces en el colon por enema vamos a observar el microcolon, el material de contraste delineando un ilion terminal lleno de el defecto de llenado que representa el meconio. Y algo importante del colon por enema es que además de servirnos para el diagnóstico, también puede ser terapéutico, como vamos a ver a continuación. Por último, el tratamiento para poder ayudar a estos pacientes consiste en un enema de acetilcisteína, lo que nos va a ayudar a disolver los enlaces disulfuro que se encuentran comúnmente en el meconio. Entonces, este enema se realiza con 1% de N-acetilcisteína con control fluoroscópico en el paciente sedado y bien hidratado. Aquí les pongo la verdad, no vi cómo hacerlo, pero ese es el material que se tiene que utilizar. Y el tratamiento quirúrgico en pacientes complicados que ya se presentan necrosis y no se hizo una detección temprana, es una ileostomía, dependiendo qué tanto haya abarcado o qué tanta afección haya tenido ese taponamiento por meconio. Y aparte de la ileostomía, el lavado para evacuar el meconio y sobre todo es en pacientes que son complicados. La siguiente, por favor. Bueno, aquí, perdón, con lo que decía Luis de que cómo se realiza, pues se va a colocar una sondita, ¿no? En el recto del bebé para introducir este enema con acetilcisteína, lo que hace que el moco sea más fluido, ¿no? Ese sería el objetivo, que fuera más fluido y se pudiera expulsar, ¿no? Entonces sí tienen que está colgado, por ejemplo, aquí como viene en la imagen, bueno, en el esquema donde está ahí el bebé, se cuelga la bolsita y luego todo el sistema que va a llevar el líquido y se introducen las ondas, ¿no? En el recto para que ese líquido pues se introduzca y logremos evacuar ese meconio, ¿no? Cuando no tenemos datos de que el niño estuviera perforado, ¿no? Porque si no, pues obviamente vamos a empeorar su condición. Una pregunta, doctora, con lo que también está diciendo. Yo había leído que eran 5 mililitros por kilogramo. Pero, o sea, ¿cómo? O sea, ¿eso es lo que se va a poner en la solución o sea, ya no entendí en el procedimiento cómo? Sí, por ejemplo, la bolsa, no sé realmente cuánto venga la bolsa, pero tú calculas qué tanto le puedes meter. Yo creo que puede ser hasta 10 mililitros, no sé, le dices, niño pesa igual, ¿no? Unos 3 kilos y medio, y entonces le puedes meter hasta 35 mililitros por ocasión, ¿no? Entonces lo introduces y tú vas regulando. La bolsa normalmente las bolsas tienen como cuánto traen, ¿no? En la medición trae 50, 100, 150 y así. Y entonces tú vas calculando cuánto le vas pasando, ¿no? Permites que ese se distribuya y si evacúa, ya, ¿no? Inclusive puedes pesar, ¿no? Pedirle a la enfermera que pese lo que estamos, sacando de evacuación para ver si es un poco más, ¿no? De lo que tú estás metiendo. Porque 5 sí se me hace una cantidad muy poquita, ¿no? No sé, a lo mejor dices 5 y pesa 3, 15 mililitros, más o menos 10. Y y con eso ya permites que sea suficiente, ¿no? Para poderlo hacer menos viscoso, ¿no? Ok, doctora, gracias. Pero, y en todo caso, ¿cuántos enemas podríamos colocar en un día? De hecho dice que nada más es uno, ¿no? Porque no le puedes estar mete y mete, porque si no, obviamente a lo mejor eso no lo vas a mejorar, o pudieras
Tan solo el hecho de meter una solución que no es, pues que es extraña, ¿no? Externa a lo que debe ser. Si ese intestino ya estaba, susceptible, ¿no? Que ya ha estado muy distendido. Y tú a lo mejor en el estudio de radiografía ves que tiene un microcolon chiquitito, pero porque como en las paredes y en todo el demás espacio está lleno del moco que ya tiene ahí acumulado, ¿no? Más de 24 horas. Pueden cambiar las condiciones, entonces tú a la hora de meter el líquido, una y otra vez, pudieras condicionar que esa mucosa que ya está muy friable, se lesione más, ¿no? Inclusive que se perfore, ¿no? Entonces nada más se hace en una ocasión y si no se logra la evacuación, ves otras alternativas. Depende también cómo está el paciente, ¿no? Porque si tú lo tienes que no evacuado, ¿no? Porque a veces un niño no evacúa las primeras 24 horas, pero el niño está comiendo, no está distendido, no está vomitando, no está chillón, no le ves ahí el dibujo de asas, lo tocas la pancita, no está llorando, pues te esperas. Entonces, mucho es de valorar al paciente, ¿no? Pero si tú tienes un niño que está distendido, vomitando, ya se está deshidratando, tomas una gastometría y ya está con tendencia a acidosis, pues habría que ver por qué está pasando esa obstrucción, no nada más es el ilio meconial, ¿no? ¿Qué tal si tiene una atresia? ¿Qué tal si tiene otras cosas, ¿no? Entonces ahí ya vas individualizando al paciente, ¿no? Dependiendo de cómo lo estés observando, qué manifestaciones presenta. Tiene fibrosis quística. Ajá. Y sí, y en que como ya mencionaron, lo primero que tienes que sospechar es que el niño tenga fibrosis quística, pues a lo mejor ya después va a tener otras alteraciones, ¿no? Respiratorias y demás. Pero como causas de obstrucción intestinal en el recién nacido, ya lo van a ver con el doctor Escobar, pues hay muchas otras, ¿no? Que también habrías que buscarle, ¿no? Y entonces para fines de examen, doctora, nos quedamos con solo un No enema. les voy a preguntar de ilio meconial, es un tema tan sencillo que no me interesa. No, es cierto. No, perdón. Para fines de examen, ¿cuál era la pregunta? Entonces nos quedamos con solo un enema y nos quedamos entonces con 5 o con 10. Con 10. Con 10 mililitros, ok. Un enema con 10. Ajá. Va, sigamos porque ¿qué falta? Ya poquito, ¿no? Ya nada más pronóstico, sí. Bueno, tenemos que el pronóstico para hilo meconial simple y complejo ha mejorado mucho. Esto por los avances de los tratamientos, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos, por el soporte nutricional y por el mejor tratamiento de las infecciones bacterianas. En el tratamiento conservador, con ayuno y nutrición parenteral total, con fluidoterapia, con antibiótico-terapia, con estimulación rectal y con enemas como los que nos mencionaba mi compañero, se ha demostrado que hay una excelente evolución clínica y que el manejo médico conservador puede progresar sin la necesidad de una cirugía, a pesar de, bueno, todo lo que ya vimos. Y eso sería todo. Ok, ¿dudas sobre ilio? ¿Todo claro? Aquí lo más importante es que también le den una repasada a lo que es la fibrosis quística, ¿no? Para que se entienda qué es lo que está pasando, ¿no? Ese gen que regula esa proteína que va a ayudar a esa entrada de electrolitos y se explique por qué ese moco está espeso y no solo a nivel intestinal, ¿no? Sino a lo mejor en un niño ya también más grande y que también hay tamiz para esto, ¿eh? No está en el tamiz neonatal simple o convencional, pero sí en el de ampliado. Para detectarlo, ¿por qué? Pues precisamente porque a lo mejor no vamos a tener manifestaciones hasta que el niño ya está lactante o preescolar y empieza con cuadros de broncoespasmo y demás. ¿Por qué? Pues porque también ahí hay acumulación de moco, ¿no? A nivel pulmonar por esta alteración
del canal, ¿no? De cloro. Una pregunta, doctora. Chip, ¿Cómo Martín. cuánto cuesta un tamiz ampliado? ¿Como cuánto? Híjole, depende del laboratorio, no sé, yo creo que anda como en unos 3,000 pesos. Depende del laboratorio. Por ejemplo, el Arte y ACLA, que es un laboratorio que manda muchas muestras a Estados Unidos y que te hacen muchas determinaciones, creo que más de 70. Es de los más caros. No sé, a lo mejor puede andar hasta en 5,000 pesos. Muchas gracias. Va. No, pero si es para que tu bebé no acabe como en Teletón, pues vale la pena, ¿no? Sí, pues todo vale la pena. Sí. ¿Qué prefieres? ¿Gastarse 5,000 pesos o gastarte más de 1,000,000 para mantener a tu tronquito vivo? No tener hijos. También. Ok, bueno, ya cada quien ya sus decisiones. Ok. Ahorita checo los del cuestionario y si tengo problemas de que me lo hayan, bueno, para visualizarlo, ya les aviso a cada quien, ¿sale? Doctora, ¿para mañana va a haber igual cuestionario? No lo sé, no lo sé. Todo Bueno, depende de cómo me sienta. sí, bueno, es que, bueno, yo tengo problemas de internet, entonces en la Ajá. noche la verdad no pude, ni en la mañana pude ver el mensaje porque era pues muy temprano porque pues me tengo que trasladar. Entonces, Ok, pues, ok. ajá, entonces quisiera saber si sí lo hacía, pues tal vez, no sé, unos 8 o 9 de la noche, pues sí, no sé, avisarnos o con un correíto de que va a haber este examen. Por favor, doctora. Es que de repente me duele la cabeza muchísimo y ya, y después ya se me quita y se me prende el foco y entonces empiezo a hacer cosas. Entiéndame, por favor. Sí, lo entiendo. Ok. Muchas gracias, doctora. Sí, les aviso, si mando algo les aviso para que pudieran ahí resolverlo, ¿vale? Vale, doctora. ¿Nos podría mandar el manual, por favor, para unificar criterios? Perfecto, sí, para que sea de la misma información. Sí, yo se los mando al correo. Gracias, doctora. Vale, Gracias, doctora. nos vemos Gracias. mañanita. Doctora, Sí. una pregunta. ¿Sería posible que el test de Denver, de donde nos dejó la tarea, Ajá. nos pudiera mandar también la foto de la parte de atrás para evaluar cada... Se la subí, está en Drive. ¿No la han visto? Está en esta Pero es que carpeta. solo está la parte de enfrente, ¿no? De donde se No, están marca las la dos. edad. Según yo, están las dos. Sí, en la carpeta que dice clases de neuropediatría, ahí viene. Ajá. Ahí están Sí. las dos, ¿no? Sí.